Seguro que alguna vez hemos pensado en esa persona, ese jefe, ese político, y hemos dicho, ¡qué maquiavélico! La palabra se nos viene a la mente de inmediato, ¿no? Como sinónimo de intriga, de poder sin escrúpulos. Pero, ¿y si el hombre que le dio nombre a todo esto ha sido quizás el personaje más malinterpretado de la historia durante, qué sé yo, 500 años? O sea, ¿qué nos viene a la cabeza? Manipulación, ¿cierto? Traición para lograr lo que se quiere. Es una de esas etiquetas que ya vienen cargadas, con un peso bien oscuro que, la verdad, hemos aceptado sin cuestionar por muchísimo tiempo. Y bueno, si buscamos la definición de diccionario, pues tampoco ayuda mucho. Astuto, intrigante, sin escrúpulos. Vamos, el malo de la película en toda regla. Pues esa imagen, ese mito, es justo lo que vamos a desarmar aquí. Y si hay una frase que parece resumirlo todo, es esta. El fin justifica los medios. Es como su eslogan, ¿no? El resumen perfecto de su supuesta filosofía sin moral. Su legado no oficial, pero que parece tallado en piedra. Pero aquí es donde la historia se pone buena. ¿Qué pasaría si les digo que Maquiavelo jamás escribió esas palabras? Nunca. Y que lo que sí escribió, visto en su contexto, nos da una de las lecciones más crudas y honestas sobre cómo funciona el poder de verdad. Así que bueno, es momento de conocer al verdadero Maquiavelo. Y es que para entender sus ideas hay que olvidarse del filósofo en su torre de marfil. No. Tenemos que entender al hombre, a un político que estuvo literalmente en el ojo del huracán. Miren esta línea de tiempo. Es la historia de un ascenso y una caída espectaculares. Por 14 años, Maquiavelo fue un pez gordo, un diplomático importante en Florencia, metido hasta el cuello en el poder. Y de un día para otro, ¡pum! Nada. En 1512 lo pierde absolutamente todo, su puesto, su estatus. Al año siguiente, peor aún, lo acusan de conspiración, lo torturan y lo mandan al exilio. Y es ahí, desde el fondo del pozo, desde la más absoluta desesperación, que se sienta a escribir la obra que lo haría famoso para siempre. Y esta cita, que es de una carta personal, nos deja asomarnos un poco a su cabeza. Es increíble. Imagínense, de día, un tipo exiliado, en su granja, haciendo cosas, pues de granja. Pero de noche, la cosa cambiaba. Se ponía sus mejores ropas, se encerraba en su estudio y, como él decía, conversaba con los grandes líderes de la historia a través de los libros. ¡Qué imagen! Estaba tratando de descifrar las reglas de ese juego que le habían quitado. Y aquí está la clave de todo. Su meta no era escribir un manual para ser malo, no. Lo que él quería hacer era algo mucho más radical para la época, un análisis casi científico del poder. Dejó de lado cómo los filósofos decían que los líderes deberían ser, y se enfocó, con una honestidad brutal, en lo que los líderes de verdad hacían para conseguir y mantener el poder. Ok, y esta forma tan fría y clínica de observar la realidad lo llevó a su idea más revolucionaria. Un concepto que iba a separar para siempre la política de la moral tradicional. A ver, hasta Maquiavelo, la política se juzgaba con los lentes de la religión, de la ética. Un buen gobernante tenía que ser un buen hombre, punto. Pero Maquiavelo llega y dice, un momento, la política es un campo de juego diferente, con sus propias reglas. Y en este juego, la pregunta importante no es ¿esto es bueno o malo?, sino ¿esto es eficaz? ¿Sirve para que el Estado sobreviva? Y a este concepto lo conocemos como razón de Estado. La idea es simple, pero la verdad bastante chocante. Dice que la supervivencia y la seguridad del Estado son lo más importante, el bien supremo. Y si para proteger al Estado de una amenaza terrible, un líder tiene que hacer algo que en su vida personal sería impensable, inmoral, pues según Maquiavelo, tiene que hacerlo. Suena brutal, ¿verdad? Pero en su lógica tiene sentido. El deber número uno de un líder no es salvar su propia alma, sino salvar al Estado, a su gente. Es la gran diferencia entre la moral de una persona y la ética, mucho más dura, de la responsabilidad de gobernar. Muy bien. Ahora que tenemos esta idea de la razón de Estado en la cabeza, volvamos a esos consejos tan famosos y polémicos. Porque, van a ver, ahora se leen de una forma totalmente distinta. Y claro, teníamos que llegar a esta. Es mejor ser temido que amado. Uf, suena a frase de manual de dictador, ¿no? Pero, una vez más,
La clave con Maquiavelo es rascar un poquito más allá de la primera impresión. Su razonamiento es frío, es pragmático. Dice que el amor es inestable, depende de los demás. No se puede construir un estado sobre algo tan frágil. En cambio, el miedo, si se usa con cabeza, es una herramienta que el gobernante sí puede controlar. Y ese control da la estabilidad que se necesita para que haya orden. Y aquí viene el detalle, que casi todo el mundo se salta, y es importantísimo. Una cosa es ser temido y otra muy distinta es ser odiado. A un líder temido se le respeta. A un líder odiado, que parece cruel sin razón, se le combate. Maquiavelo lo dice clarísimo. Un príncipe jamás debe tocar ni las propiedades ni a las mujeres de sus súbditos, porque eso genera un odio que al final te tumba del poder. Y esta misma lógica la aplica a la violencia. Él habla de una crueldad bien usada y otra mal usada. A ver, la bien usada es como la operación de un cirujano. Es rápida, es dolorosa, se hace una sola vez porque es absolutamente necesario para salvar al paciente, o sea, al Estado. Pero la crueldad mal usada es la que sigue y sigue, se vuelve arbitraria, y lo único que genera es una espiral de odio que termina por destruir al gobernante. Vale, todo esto de príncipes, castillos, puede sonar a cuento viejo, ¿no? Algo de hace 500 años. Pero, y aquí viene lo increíble, si cambiamos la palabra príncipe por CEO y Estado por empresa, nos damos cuenta de que los dilemas de Maquiavelo están más vivos que nunca. Es que miren esta tabla, es prácticamente una traducción directa. La famosa virtud de Maquiavelo no era ser vuelo, era ser hábil, astuto, saber adaptarse, lo que hoy llamaríamos adaptabilidad estratégica. Y la fortuna no era solo tener suerte, era el caos, la incertidumbre del mercado, esos eventos que nadie ve venir. O sea, es el mismo libro de jugadas, pero con palabras del siglo XXI. Pensemos, por ejemplo, en una crisis en una empresa hoy en día. El primer instinto es esconder el problema. ¿A que sí? Bueno, un enfoque maquiavélico sería hacer justo lo contrario, actuar rápido y con decisión, tomar el control de lo que se dice públicamente y, lo más importante, usar la crisis para demostrar que hay un liderazgo fuerte. Es darle la vuelta a la tortilla, convertir una amenaza en una oportunidad. La verdad es que este dilema lo vive cualquier persona con responsabilidad sobre un grupo, desde el fundador de una startup que tiene que despedir gente para que la empresa no se hunda, hasta un presidente que toma decisiones que afectan a millones. Todos se enfrentan a lo mismo. Entonces, la imagen del maestro del mal como que se va borrando, ¿no? Y lo que aparece es algo mucho más fascinante, un analista político. Quizás el primer realista político que se atrevió a ver el poder a la cara y a describirlo como es, no como nos gustaría que fuera. Al final, su obra no nos deja un manual para ser tiranos, nos deja algo mucho más potente. Una pregunta eterna y muy incómoda sobre lo que significa ser un líder. Y la pregunta es esa. En un mundo que parece estar en crisis permanente, ¿cuál es la primera obligación de un líder? ¿Ser una buena persona o ser una persona eficaz? Maquiavelo no nos dio una respuesta fácil, y tal vez la razón por la que seguimos dándole vueltas a sus ideas 500 años después es porque nosotros tampoco la hemos encontrado.